Hola, sí, buenos días a todos y a todas las personas que estáis conectadas para esta rueda de prensa y también a los que estáis aquí en nuestra sede de Comisiones Obreras de Andalucía en Sevilla. Agradeceros que estéis con nosotros en el día de hoy. Bienvenidos a esta rueda de prensa, una rueda de prensa donde presentamos los datos de los procesos de elecciones sindicales que, como bien sabéis, empezaron en octubre de 2018 y que han terminado recientemente. Las elecciones sindicales son los procesos democráticos al que concurrimos los trabajadores y las trabajadoras en todas las empresas y centros de trabajo. Durante los 4 años elegimos a nuestros representantes, aquellos trabajadores y trabajadoras que nos van a representar durante todo el proceso electoral para defender nuestros derechos, para defender nuestros intereses en los centros de trabajo, ante las empresas, ante los empresarios, a través de la negociación colectiva y también a través ante los gobiernos. Por tanto, hoy presentamos los datos de las elecciones sindicales, ese proceso democrático, como digo, donde elegimos los trabajadores y las trabajadoras a nuestros representantes sindicales en las empresas para los próximos 4 años. Elecciones sindicales se realizan todos los días en todas las empresas, aunque es un cómputo que se llama dinámico, y hay que decir que Comisiones Obreras ha ganado las elecciones sindicales en Andalucía. Comisiones Obreras ha revalidado ser la primera fuerza sindical en nuestra comunidad. Son datos oficiales de los registros públicos, por tanto, son datos que son rigurosos, y Comisiones Obreras ha ganado las elecciones en Andalucía, revalida ser la primera fuerza sindical, y hemos aumentado las diferencias con respecto al resto de sindicatos. Hay que decir que a este proceso electoral de elecciones sindicales han concurrido en este proceso, en este cómputo dinámico, en estos años, más de 55 sindicatos en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Comisiones Obreras gana las elecciones sindicales, contando en nuestra comunidad autónoma con un 36,86% de la representatividad total del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos un total en este proceso de 13.756 delegados y delegadas sindicales en el conjunto de nuestra Andalucía, repartido por todas y cada una de las empresas de nuestra comunidad. Se han elegido estos 13.756 delegados y delegadas en un total de más de 11.700 procesos electorales en las empresas de Andalucía. Comisiones Obreras aventaja en más de 1.000 delegados y delegadas sindicales al segundo sindicato, a la Unión General de Trabajadores, que obtiene el 34,05% de representatividad con un total de 12.713 delegados y delegadas. Comisiones Obreras además aventaja al tercer sindicato que hay en nuestra comunidad, CESIF, en más de 11.248 delegados y delegadas. CESIF tiene 2.500 y tiene una representatividad en nuestra comunidad del 6,73%. De los más de 13.759 delegados sindicales de Comisiones Obreras en Andalucía, el 58% son hombres y el 42% son mujeres. Y de entre ellos, de este total, cerca del 12% son jóvenes. Por tanto, de esos 13.759 delegados y delegadas, un 42% son mujeres, 58% hombres y un 12% personas jóvenes. Con esto, Comisiones Obreras hemos conseguido cumplir aquellos objetivos estratégicos y prioritarios que nos marcamos en el Congreso anterior, de representar más y mejor a los trabajadores y a las trabajadoras que están sufriendo una mayor precariedad laboral en nuestra comunidad, aquellos trabajadores y trabajadoras que sufren las consecuencias de unas nuevas realidades laborales, que tienen empleos inestables, que tienen bajos salarios, y aquellos más vulnerables donde hay un mayor volumen de abusos empresariales en nuestra comunidad. Por tanto, hemos superado esos objetivos estratégicos que nos marcamos de representar a los sectores de población más vulnerables. Comisiones Obreras quiere agradecer al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestra tierra que hayan dado el respaldo mayoritario a las candidaturas presentadas por Comisiones Obreras en nuestra comunidad. Hemos obtenido más de 200.000 votos en los procesos electorales. El 33% de las personas que han participado en los procesos electorales en las empresas han votado a Comisiones Obreras, y por eso queremos trasladarles nuestras gracias
y agradecerle enormemente que sigan confiando en nuestra organización. Ese voto que han otorgado a las candidaturas de comisiones obreras, con las cuales se han elegido a los delegados y a las delegadas que lo van a representar durante los 4 años para defender más y mejor sus derechos, nos da una confianza enorme y nos da mucha fuerza y además nos dice y nos llama la atención, sobre todo porque demuestra que Comisiones Obreras sigue siendo un instrumento útil, eficaz y moderno para la clase trabajadora de Andalucía. Eso nos da fuerza en las empresas para defender ante los empresarios una mejora de condiciones laborales en lo concreto, salariales, también de jornada, de salud laboral, pero también nos llena de fuerza para reivindicar un cambio en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad andaluza, tendente a una sociedad mucho más igualitaria, más inclusiva y con mayores derechos. Estos votos que han otorgado los trabajadores y las trabajadoras de nuestra comunidad, esta confianza depositada en las urnas, en ese acto democrático que tenemos los trabajadores para elegir a nuestros representantes sindicales en las empresas, llenan a Comisiones Obreras de fuerza para seguir trabajando desde el rigor, desde la seriedad, desde los instrumentos que tenemos a nuestro alcance a través de la movilización, de la presión, de la propuesta y de la negociación para representar más y mejor cada día con esa confianza a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra comunidad. Desde Comisiones Obreras queremos felicitar también a la Unión General de Trabajadores por los resultados obtenidos, porque hay una cosa clara en nuestra comunidad y es que el sindicalismo confederal y de clase representa en Andalucía más del 70%, y eso significa que las opciones corporativas segregadoras y que dividen a los trabajadores y a las trabajadoras pierden espacio en nuestra Andalucía. Para Comisiones Obreras es importantísimo revalidar ser en estos momentos primera fuerza sindical, sobre todo porque venimos de superar una crisis económica, la de 2007-2008 todavía no la terminábamos de superar, donde había mucho paro, arrastrábamos muchísimo paro, donde había muchísima precariedad fruto de las reformas laborales, donde había una enorme desigualdad provocada por los recortes que en este país se venían ejercitando por los gobiernos de derecha durante esa crisis y donde había un ataque feroz y atroz al sindicalismo de clase y confederal que representan las comisiones obreras. Un ataque que se daba en forma de represión sindical por los empresarios que no querían representantes sindicales, pero también a través de leyes como la Ley Mordaza, que impedía que los trabajadores y las trabajadoras desplegáramos todos los derechos que tenemos para defendernos y para defender nuestros derechos. Pero también un ataque brutal por una derecha antigua, casposa y carca, que a través de los poderes fácticos de este país ha azotado al sindicalismo de clase y confederal, porque éramos el muro de contención. Pero les ha salido mal, porque los trabajadores y las trabajadoras, con su voto democrático en libertad en las empresas, han vuelto a elegir a Comisiones Obreras como la primera opción para representarle en el mundo del trabajo ante los empresarios, ante las empresas y también ante los gobiernos y en el conjunto de la sociedad. Y decía que estábamos superando una crisis, la del 2007-2008, y sin embargo ahora, recientemente, nos encontramos con otra crisis. Actualmente estamos viviendo la crisis de la pandemia, que empezó con una crisis sanitaria y estamos viviendo, hoy conocemos los datos de la EPA, que está teniendo un enorme impacto en lo laboral y en lo económico y también en lo social. Y el sindicato ha estado en estos momentos de crisis también al lado de los trabajadores. Hemos cambiado los ritmos de trabajo, hemos adaptado la maquinaria para poder dar una mayor y una mejor respuesta a lo que necesitaban los trabajadores y las trabajadoras durante esta pandemia. Hemos digitalizado nuestras formas de trabajar, hemos utilizado las nuevas tecnologías poniéndolas al servicio del conjunto de la clase trabajadora de nuestra comunidad. Hemos recibido durante el estado de alarma que hemos vivido en este país, en Andalucía, más de 300.000 consultas de trabajadores y de trabajadoras, tanto telemáticas como físicamente, dudas que van desde resolución de ERTE, denuncias, propuestas, medios de equipos de protección individual. Por tanto, el sindicato ha superado estos momentos también de crisis, dando una respuesta positiva de la cual nos tenemos que felicitar el conjunto de la organización. Y por eso quiero agradecer enormemente a los hombres y a las mujeres de Comisiones Obreras, a esos delegados y delegadas, esos más de 14.000 delegados y delegadas de Comisiones Obreras que dan todos los días la cara en sus centros de trabajo para defender a sus compañeros y a sus compañeras. Porque gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, a ese compromiso que se da diario en las empresas, para defender a sus compañeros, esta organización es la primera fuerza sindical y la que tiene la confianza de los trabajadores y las trabajadoras en nuestra tierra.
Los resultados nos llenan de una enorme responsabilidad. Como siempre, actuaremos en consecuencia para defender los derechos de los trabajadores a los que representamos, pero también nos llena de mucha fuerza y nos da una fortaleza importante porque vamos a ejercitar, que no le quepa a nadie duda, que vamos a ejercitar los derechos constitucionales y los derechos estatutarios que nos otorga ser la primera organización sindical en Andalucía y también en nuestro país. Y lo vamos a ejercitar ante las empresas, pidiéndole un compromiso serio y una responsabilidad con el momento que estamos viviendo en nuestro país y en nuestra comunidad. No es posible que las empresas estén aprovechando los recursos públicos que se está poniendo a disposición para mantener la actividad y de repente quieran pasar los ERTEs a ERES. Hay que mantener el empleo y los recursos públicos movilizados tienen que ir en la dirección de mantener el empleo, aumentar los salarios, proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras y ganar en estabilidad en los centros de trabajo. Basta ya de que las empresas quieran seguir obteniendo beneficios y utilizando la pandemia como excusa para pisotear los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde luego, Comisiones Obreras no lo va a consentir y ser la primera fuerza sindical nos va a permitir defender al conjunto de la clase trabajadora de nuestra tierra. Pero también vamos a ejercitar ser el primer sindicato ante los gobiernos. Nos da igual el que sea, el de la comunidad o el Gobierno de España. Y le pedimos diálogo social. No es posible que las políticas públicas se hagan todos los días en Los Bojas sin contar con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones representativas, que dicho sea de paso queda demostrado en los registros públicos con los datos que os hemos facilitado. Y le exigimos al Gobierno andaluz que ponga políticas públicas para la situación en la que nos encontramos. Hay que frenar el paro, hay que frenar la precariedad, hay que reforzar los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. No puede estar el Gobierno andaluz con la política de avestruz en la sanidad, en la educación y en la dependencia. Hay que apostar por la industria, por el campo, por el turismo, por un turismo que sea real, no un turismo de ciencia ficción que en cualquier momento cualquier Estado miembro te lo deja caer. Hay que apostar por la digitalización, por la construcción responsable y también por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y nosotros desde Comisiones Obreras le pedimos al Gobierno andaluz que haya una ley de participación institucional, porque los derechos constitucionales, los derechos estatutarios de ser el primer sindicato, nosotros llevamos ya muchísimos años reivindicando desde 2007, porque nuestro Estatuto de Autonomía así lo recoge, y ningún gobierno se ha atrevido. Somos de las pocas comunidades en España que, siendo pioneras en el diálogo social, no tiene una ley que garantice la participación de los sindicatos en la toma de las decisiones de los gobiernos y, por tanto, la participación de los trabajadores en la vida pública. El hecho de ser la primera fuerza sindical lo vamos a ejercer ante las instituciones y ante las empresas. Vamos a movilizar, vamos a defender el derecho a la negociación colectiva y vamos a defender el derecho de los trabajadores a trabajar con calidad, en dignidad y, sobre todo, a tener una vida mucho mejor. Y, por último, un ejercicio de transparencia, que nos gustaría terminar con ello, porque además de ser el primer sindicato fruto del voto democrático que se produce en las empresas por todos los trabajadores y las trabajadoras llamados a ellos, sabéis que son las empresas de más de 6 trabajadores, Comisiones Obreras cuenta a fecha de hoy con más de 154.700 personas afiliadas. Afiliadas cotizantes. Cotizantes quiere decir que pagan su cuota religiosamente todos los meses. De esas 154.700 personas, el 48% son mujeres y el 52% hombres. Pagar la cuota, estar afiliado, estar afiliada, es un acto de enorme responsabilidad, pero también de enorme solidaridad, que los trabajadores afiliados hacen con el conjunto de los trabajadores que no lo están, porque negociamos convenios colectivos que se aplican para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Pero además de ser un acto de solidaridad entre trabajadores, es un acto que permite a Comisiones Obreras tener una autonomía y una independencia de cualquier partido político y de cualquier sindicato. Comisiones Obreras vive de sus cuotas. Basta ya de bulos, basta ya de mentiras y de falsedades. Vivimos de nuestras cuotas, de las que pagan los trabajadores y las trabajadoras, son más de 154.700 cotizantes afiliados, y vivimos y el 93% de nuestros recursos son recursos propios, de nuestras cuotas. Y acabo con esta primera intervención recordando una cosa, que los derechos que hemos conquistado hay que defenderlos día a día en los centros de trabajo, porque si no se defienden día a día, los derechos vemos cómo se pierden, y que en esa defensa de los derechos
Comisiones Obreras, como primer sindicato, va a coger la bandera para estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía, no solo para defender los derechos que tenemos, sino para conquistar otros nuevos, porque creemos que es el momento de avanzar en la configuración de los derechos laborales y sociales en este país. Y se me ha olvidado presentar al compañero Nando. José Blanco es el secretario de Organización y Finanzas de Comisiones Obreras de Andalucía y que pues, bueno, va a complementar algunos de los datos que he trasladado en la intervención. Buenos días a todos y a todos. Daros la bienvenida a esta sede y a los que estáis de forma telemática. Y como decía Nuria, somos el primer sindicato en Andalucía de nuevo y lo somos porque además los trabajadores y trabajadoras en elecciones sindicales han refrendado el trabajo de Comisión Obrera de forma muy mayoritaria. Comisión Obrera, como decía la compañera, tiene el 36,86% de representación de ese total de delegados, a más de 2 puntos con respecto a la Unión General de Trabajadores, pero el tercer sindicato solo representa el 6,73%. Y además también decir que en esos sindicatos corporativos, que son más de 50 en Andalucía, solo llegan a un 19,3%. Y yo quería poner en valor especialmente lo que significa ese 70-91% que representa el sindicalismo de clase en Andalucía, que implica mucho más de la negociación colectiva, la defensa en los centros de trabajo, sino implica jugar un papel mucho más amplio en lo social, en lo económico y en lo laboral. Y como decía la compañera, el ser la organización sindical más representativa en Andalucía implica la vía de la participación institucional, del diálogo social y de la concertación social. Además, un papel que está recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía y que exigimos al Gobierno de Andalucía y al Gobierno de España que así se desarrolle y tenga además su reflejo en una ley para que dejen de cuestionar el papel de los sindicatos que viene perfectamente recogido en la Constitución. Creo que es importante también, además, reflejar que a mayor precariedad, a mayores dificultades en el empleo, los trabajadores y trabajadoras eligen al sindicalismo de clase, eligen mayoritariamente a comisiones. Si tenemos en cuenta las empresas de 250 trabajadores o menos, la representación de comisiones llega a más del 40%. O si en el caso de empresas de 6 o 30 trabajadores, la representación de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores es más del 82%. A mayor problemática laboral y cuanto más sometidos están los trabajadores a presiones de empresarios, eligen el sindicalismo de clase. Creo que otro dato importante que hay que reflejar es que en esos 11.750 procesos que se han celebrado en Andalucía estaban llamados a votar más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras. 1 millón de trabajadores y trabajadoras que también hay que recordar que son miles las de personas trabajadoras que no pueden elegir a sus representantes en las empresas, porque la ley permite la celebración de elecciones sindicales en aquellas empresas de más de 6 trabajadores. En Andalucía actualmente tenemos 477.000 empresas con menos de 6 trabajadores y es el sindicalismo de clase también quien se preocupa y ocupa de negociar convenios y defender los derechos de estos trabajadores. Pues de ese millón de trabajadores que han sido llamados a participar en las elecciones sindicales, más del 64% han ejercido su derecho al voto, eligiendo mayoritariamente a comisiones obreras. Y además podemos decir que somos el primer sindicato en los distintos sectores de actividad, de producción, en la industria, en la construcción o en el sector de los servicios, igual que en las distintas administraciones públicas. Y además unos resultados que se reflejan también a nivel estatal con más de 97.000 delegados y delegadas, 9.500 de diferencia con respecto al segundo sindicato, que es la Unión General de Trabajadores. Y además esto es una demostración de la confianza depositada por las personas trabajadoras en comisiones obreras durante el periodo de concentración de elecciones sindicales. Y esto, creo que en ese ejercicio de transparencia que decía Nuria, junto a la afiliación, son el mayor valor de la fuerza sindical, la capacidad
del sindicato de dar respuesta a los problemas de los trabajadores, de convertirse en un instrumento útil en el día a día. Y también queremos agradecer ese reconocimiento y ese refrendo a los delegados y delegadas que cada 4 años se presentan a elecciones sindicales, pero que día a día están respondiendo a los trabajadores en su centro de trabajo. Hablaba Nuria de más de 154.721 personas afiliadas. Creo que de esos datos, y además tiene que ver mucho con la transformación del mercado de trabajo, con las transformaciones que se están produciendo y los cambios sociológicos que se están produciendo en nuestra sociedad, cómo el sindicato también ha tenido la capacidad de adaptarse a esa transformación sociológica y al mundo del trabajo. Más de un 48% de nuestra afiliación ya son mujeres. Más de 73.000 personas, en este caso mujeres, están afiliadas al trabajo, al sindicato. Su entrada en el mundo de trabajo, la precariedad, la brecha salarial, las desigualdades que sufren día a día, han visto en el sindicato un instrumento para defenderse en el día a día. Nosotros decimos que todos los días son 8 de marzo y además lo practicamos, y la prueba mejor de ello es que mayoritariamente las mujeres se afilian a comisiones obreras. Y además es significativo como esta lucha por la igualdad, y especialmente en el mundo del trabajo, como reflejo, en los últimos 3 años se han afiliado más de 11.000 personas a comisiones obreras. De esas 11.000 nuevas afiliaciones, más de 10.400 son mujeres. Esto además, la entrada y la respuesta del sindicato también a las reformas laborales que se han producido a través del 2017, de las distintas realidades laborales, los falsos autónomos, también ha hecho que las personas jóvenes, las personas menores, de nuevo, dando la gracia a las personas que día a día representan a las comisiones obreras. Bueno, pues pasamos al turno de palabra. Vaya, pues. Vamos. Vale. Pues, ¿quieres repetir la última parte de...? Bueno, ya estaba terminando, que era complementar los datos que trasladaba Nuria, de poner, sobre todo en la afiliación y el crecimiento afiliativo que se ha producido en el sindicato, la capacidad que ha tenido el sindicato de dar respuesta a la transformación sociológica, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, para desde el sindicato romper las desigualdades, la precariedad, la parcialidad impuesta, y han visto en el sindicato un instrumento para defenderse sus intereses. Por eso, mayoritariamente de las nuevas afiliaciones que se han producido en los últimos 3 años ha sido de mujeres. Más de 10.400 mujeres se han afiliado en los últimos 3 años al sindicato. Igualmente, por parte de las personas jóvenes, menores de 35 años, que están sufriendo las consecuencias de la reforma laboral, de los riders falsos autónomos, ha supuesto también un incremento de más de un 3,75%. Eso demuestra con datos la capacidad que el sindicato tiene de dar respuesta a las transformaciones, a los cambios y a las nuevas realidades que se están produciendo en nuestro mercado de trabajo. Ya, pues, pasamos al turno de preguntas, si hay alguna pregunta. Hola, buenos días. Hola, soy Marta Morillo, de Canal Sur Televisión. Señora López, ha hecho una valoración, pero me gustaría, así la puedo hacer un poco más extensa. Hemos conocido hoy los datos de la EPA, ya se esperaban, realmente era un poco lo esperado, pero sí es verdad que la imagen que muestran es bastante dramática, ¿no?, por la cantidad de empleos que se han destruido en este segundo trimestre del año, que es el trimestre donde más empleo se crea tradicionalmente. Es cierto que estaríamos hablando en esta EPA de las contrataciones que habría para aprovechar la temporada de verano y la época estival, pero yo creo que los datos de la EPA de hoy recogen lo que es la configuración completa del estado de alarma, un estado de alarma donde se ha producido una paralización prácticamente del conjunto de las actividades y de los sectores
de este país y, por tanto, también de Andalucía. Es verdad que, por más esperada, los datos que hemos conocido no son menos preocupantes, son bastante preocupantes y bastante alarmantes. Y, desde luego, lo que creo que hay que, desde Comisiones Obreras, lo que creemos que se debe hacer es reunir a la Comisión para que se sigan trabajando en el mantenimiento de los ERTE, especialmente de los sectores más afectados, porque se van a paralizar y seguir manteniendo la actividad paralizada, prorrogar los ERTE como medida para mantenimiento del empleo, pero también hace falta en este país una responsabilidad social por parte de las empresas. No estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos que están sufriendo casi al mismo nivel que los trabajadores las consecuencias de esta pandemia, sino de aquellas grandes empresas que tienen la obligación de responder al momento que está viviendo esta sociedad. Venimos de una época donde se han obtenido grandes beneficios empresariales, donde las grandes multinacionales han obtenido recursos astronómicos, y ahora es el momento de que esos recursos económicos los pongan a disposición del conjunto, tanto de las pequeñas y medianas empresas como también del mantenimiento del empleo en el conjunto de la cadena de producción. Yo creo que estamos hablando de una situación excepcional, de unos momentos excepcionales donde hay que mantener los instrumentos que garantizan el mantenimiento del empleo, también del sostenimiento de las políticas públicas para aquellas personas que no tienen nada, y, desde luego, el Gobierno andaluz tiene que establecer medidas prioritarias para mantener el empleo en nuestra comunidad. No olvidemos una comunidad donde llueve sobre mojado. No es solamente la pandemia y las consecuencias de la paralización de la actividad, sino que ya veníamos anunciando en febrero que la actividad económica en Andalucía se estaba viendo mermada por una paralización que estaba afectando ya el empleo. Por tanto, desde Comisiones Obreras vamos a apostar por que se mantengan los instrumentos que mantienen el empleo en este país, y estamos hablando de los ERTE, pero pedimos a las empresas, especialmente a las grandes, que tengan responsabilidad y apuesten por mantener el empleo en nuestra comunidad. Del millón de más de 1 millón de empleos que se han destruido, más de 800.000 son del sector servicios, es empleo del sector privado, y todos estos datos además coinciden con ese anuncio del Gobierno británico de la cuarentena para las personas que vengan, que viajen desde España, lo que puede ser la puntilla, ¿no?, para el turismo. Muchas empresas esperaban que por lo menos empezara a remontar en agosto. Esta decisión del Gobierno de Boris Johnson va a terminar de dar la puntilla al sector del que tanto dependemos. Bueno, pero las grandes cadenas hoteleras han obtenido muchísimos beneficios económicos en temporadas y en campañas anteriores, cuando hablábamos de que había muchísimas pernoctaciones y que rompíamos los récords por arriba de visitas de turistas. Yo creo que es verdad que la decisión del Gobierno británico es un jarro de agua fría sobre un sector económico de actividad muy importante en nuestra comunidad, que da un montón de empleo, y que, por tanto, el Gobierno de España tiene que responder de una manera contundente, primero por la vía diplomática, pero luego, sino también amparándose en las instituciones europeas para llamar a la cordura, para establecer los mecanismos de seguridad y salud que sean necesarios, pero para mantener la actividad, especialmente en comunidades como la nuestra. Pero también nos tiene que hacer reflexionar de que no podemos jugarnos todas las cartas o todas las fichas, no podemos poner todos los huevos en la misma cesta del turismo. Tenemos que apostar por otras actividades productivas que creemos que son importantes y que podrían generar actividad, como puedan ser el sector industrial o el sector agroalimentario en nuestra comunidad. Y yo creo que no solamente tenemos que apostar todo a una carta del sector turístico, sino que esto nos tiene también que hacer ver que hay otros sectores productivos que nos tienen que permitir crecer de otra manera, y no solamente a estar pendientes de un único sector, ni jugarnos todas las cartas a un único sector de actividad. Vale, traslado una pregunta de Alicia Bonachera, de Radio Nacional. Nos gustaría saber si se considera que puede firmarse un acuerdo de concertación con empresarios y Junta aquí en Andalucía. Bueno, pues desde Comisiones Obreras siempre estamos dispuestos al diálogo, siempre creemos en la negociación, y si no se consiguen las propuestas y las prioridades que desde nuestra organización planteamos, movilizaremos. Nosotros pensamos que el diálogo es una vía fundamental de los trabajadores y las trabajadoras que tenemos a nuestro alcance para avanzar en derechos, y desde luego en estos momentos, además de reconstrucción de situación complicada y compleja como vivimos los trabajadores y las trabajadoras, no solamente en nuestra comunidad, sino en el conjunto del país, nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo como instrumento clave. Pero claro, depende de los gobiernos, que son los que tienen la capacidad de sentar en torno a una mesa para poder avanzar en las negociaciones. Desde luego, desde Comisiones Obreras siempre estamos dispuestos a negociar y a que los trabajadores y las trabajadoras avancen en derechos.
Si no hay ninguna pregunta más, agradecemos a todos y a todas los que habéis estado presentes y a través de Internet en esta rueda de prensa. Muchas gracias.